que es filial y es la empresa Domesa es una entidad, los dueños de Domesa de Colombia son los mismos dueños de BRIS de Colombia con Domesa de Venezuela. Esta organización sindical ha sido objeto de violaciones de los derechos de asociación, libertad y autonomía sindical, consagrados en los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, en concordancia con los artículos 25, 38, 39 y 53 de la Constitución Nacional y los artículos 353 y 354 del Código Sustantivo de Trabajo, y asimismo con el artículo 200 del Código Penal. El 29 de abril del 2010 se creó el sindicato denominado Sintradomesa con 30 trabajadores, situación notificada a la empresa ese mismo día. En las horas de la tarde la empresa saca un comunicado despidiendo a 12 directivos del sindicato. Los trabajadores demandan la protección del fuero sindical mediante acción de tutela. Se ordenó en el término de 48 horas a la empresa, se reintegran a los trabajadores despedidos y previene a la empresa para que no siga atentando contra los derechos de libre asociación de los trabajadores. Acción que fue impugnada por la empresa y ratificada en su integridad por el ente superior. El 30 de abril, o sea, al día siguiente de la creación del sindicato, Domesa despide a otros 9 trabajadores sindicalizados, estos teniendo fuera el fundador, quienes demandan la protección a su derecho fundamental de asociación mediante acción de tutela, garantía que es igualmente protegida y se ordena su reintegro en las siguientes 48 horas. Pero es revocada en segunda instancia por declararse incompetente, afirmando que se debe establecer una demanda laboral que tarda más años sin proteger estos derechos. Domesa desconoció la garantía constitucional de fuero sindical que a partir de su constitución tenía los fundadores y los miembros de la junta directiva, despidiendo a algunos con justa causa y otros sin justa causa e indemnización. El ofrecimiento de dádivas a miembros de la junta directiva para que abandonaran el sindicato arrojó como resultado la recomposición de la junta directiva. Ante la desafiliación de algunos miembros de la junta directiva, el 9 de diciembre de 2010, entre ellos el presidente de la organización. Esto quiere decir que la empresa hizo negociaciones con el anterior presidente, que yo estoy reemplazando en este momento. Ante el panorama anterior de violaciones, se interpuso querella ante el Ministerio de la Protección ni restituye los derechos del sindicato ni resulta significativa. Cabe aclarar que esta sanción es por la violación al derecho a la libre asociación. La empresa impuso un pacto colectivo de manera unilateral para aplicar a los trabajadores no sindicalizados, cuyo contenido es similar al pliego de peticiones presentado por el sindicato para evitar la desafiliación de más trabajadores a la organización sindical. Sintradomesa interpone otra acción de tutela por violación al derecho fundamental de igualdad por la no aplicación a los trabajadores sindicalizados de los beneficios que gozaban los trabajadores no sindicalizados a la firma del pacto. En primera instancia el fallo fue adverso, pero posteriormente en segunda instancia, que fue el 31 de enero del presente año, revoca la decisión de primera instancia, la cual negaba la protección a los compañeros no sindicalizados para que se dieran los beneficios del presente pacto. La aplicación de los trabajadores sindicalizados de todos los beneficios del pacto colectivo impuesto por Domesa, del cual gozaban únicamente los no sindicalizados. Es declarar que las leyes colombianas dicen que en un término de 48 horas esto se debe aplicar, razón por la cual el fallo fue del 31 de enero y hasta el día de hoy no se nos han extendido los beneficios del pacto, razón por la cual la organización encargará el oficio correspondiente al desacato de un juez de la República. Domesa presenta una demanda ante la jurisdicción ordinaria laboral en la que esgrime razones de ilegalidad en la conformación del sindicato. Esto quiere decir que se basaban en el hecho de que no hubo acta de constitución legal del sindicato. La providencia argumentó la legalidad de la organización sindical en virtud del principio de autonomía y libertad sindical, decisión confirmada por el Tribunal Superior el 10 de diciembre del 2010.
Domesa. Domesa presenta una demanda ante la jurisdicción ordinaria laboral en la que esgrime razones de ilegalidad en la conformación del sindicato. Quiere decir de que no se llevó a cabo la del acta de constitución que se debe hacer. La providencia argumentó la legalidad de la organización sindical en virtud del principio de autonomía y libertad sindical, decisión confirmada por el Tribunal Superior el 10 de diciembre del 2010. El sindicato presenta un pliego de peticiones, el cual es desconocido por la empresa, quien se niega a negociar los puntos allí descritos, por lo cual el sindicato interpone otra querella ante el Ministerio de la Protección Social, quien considera 4 meses después de la presentación de esta querella y dice que existieron algunos errores de procedimientos en el levantamiento de las actas que aprobaron el pliego, por lo que no se sanciona a la empresa a negarse a negociar. Actualmente continúan las presiones y retaliaciones, tales como los llamados a descargos, explicaciones por escritos, a hechos sin ninguna relevancia, sanciones exageradas, procesos disciplinarios, violaciones al derecho a la igualdad, traslados y persecuciones sindicales. Hasta el día de hoy no han nombrado negociadores, no se han sentado a negociar, y con respecto a la libertad sindical han seguido haciendo mucha presión para desvincular a los compañeros que se han desvinculado. Nosotros notificamos de los nuevos ingresos de los compañeros sindicalizados y al otro día están haciendo presión, dándole dádivas hasta mercados muchas veces para que haya la deserción sindical. Muchas gracias. Mi duda se refleja en una afirmación que hemos escuchado en el día de hoy sobre la cantidad de entidades sindicales que existirían en Colombia, y con la afirmación de Rosa Pérez de que no estarían efectivamente en funcionamiento, que estarían perjudicadas. Gracias. Repito para que se pueda escuchar. La misión ha escuchado en el día de hoy un número aproximado de entidades sindicales que habría en Colombia, y la señora Rosa Pérez nos ha hecho referencia también a que ese número no reflejaría la realidad de este país. En ese sentido me gustaría preguntar ¿cuál es la estimativa que tienen ustedes, señores trabajadores, sobre el número de entidades sindicales en funcionamiento y sobre el efectivo número de trabajadores afiliados a estas entidades sindicales? Me gustaría escuchar algo en este sentido. El compañero Miguel Morante va a responder. Sí. Por favor. Gracias, compañero. Cuando se habla de esto es que hace aproximadamente un año el director de 6%, 7 o 6%, o sea que casi dobla la cantidad. Y nosotros inmediatamente le contestamos también le informamos al señor Juan Somavía y a la opinión pública nacional que eso no era cierto, era una falacia, porque lo que hicieron es, cuando se funda un sindicato, se crea un sindicato, con X número de trabajadores, 50 o 100 o 200, queda registrado en el Ministerio de la Protección Social que ese sindicato existe. Hoy día no lo niegan, queda registrado porque así lo ordenó la Corte Constitucional. Entonces toman todos esos papeles y los trabajadores fueron luego despedidos de la empresa por haber fundado el sindicato. Y entonces quedan los papeles, y sobre esos papeles hizo esa comunicación. Es decir, que además de que fueron despedidos los trabajadores, también utilizan los papeles, como aquí lo han dicho los compañeros, para decir que el número de afiliados creció. La segunda parte de su pregunta es que el número porcentual de afiliados sobre la población económicamente activa es de más o menos el 4%, y equivale más o menos a unos 700 o 800 mil trabajadores afiliados a todas las centrales obreras, a todos los sindicatos. Ese es el número que se maneja, para que se tenga claro, en el día de hoy, pues.
¿Ya? Yo quiero agregarle algo a la pregunta, y es lo siguiente, el derecho de asociación en Colombia en la práctica se está eliminando. Los pocos sindicatos que subsisten son los antiguos, porque hemos dicho una frase muy cierta, que es más fácil aquí montar en Colombia un grupo al margen de la ley con personería jurídica, cuenta bancaria y tarjetas de crédito que montar un sindicato. Aquí se monta el sindicato y a los 5 o 10 minutos están destituidos todos los de la Junta Directiva, con la complacencia del Ministerio de la Protección Social. Eso es cierto. Por eso está el caso, un solo caso, que trajimos de Somesa. Pero si trajéramos todos los casos, no terminaríamos la audiencia por lo menos unos 8 días, que usted viera. Sí. Aquí hay compañeros, ya. Aquí hay compañeros, infinidad de casos, que en el documento que entregamos, por el tiempo, pues no los hemos traído a todos. Tomamos un solo caso, pero el documento que soporta están todos los trabajadores de diferentes organizaciones que son perseguidos por formar el sindicato. Y además de eso, hay una política de los patronos que le dicen a los trabajadores: a usted le vamos a dar 2 pesos más, pero no se puede afiliar al sindicato. Si se afilia, lo destituimos. Y entonces hay una guerra para formar el sindicato. Y se impone la convención, el pacto colectivo, para evitar la convención colectiva. Aquí lo que hay es un plan de exterminio contra el movimiento sindical. Y si ustedes ahora les queda tiempo para que vayan a hacer compras, vayan al Éxito o vayan a Carrefour y vean que tienen trabajadores con una camiseta y ya no tienen ni salario, con una camiseta, y tienen que uno como cliente darle limosna, porque ahora el hecho de utilizar una camiseta le da el derecho a ese trabajador a pedir limosna para vivir. Ese es el derecho de asociación, de sindicalización que existe en Colombia. A los compañeros que hicieron posible los testimonios y los aportes de los compañeros presidentes. Excúsenme, vamos a solicitar el favor, es que hay 2 personas que están traduciendo a mero oído. Entonces, ayudémosle por favor, que ese es parte de su trabajo, o ese es su trabajo. A continuación, la compañera Rosa hace una ubicación general. Precisamente toca a la organización sindical Somesa, donde no disponen ni del permiso sindical. Es tanto que el compañero, para estar aquí en las horas de la tarde, hizo una estrategia de manejo, porque no fue posible tener el día de hoy para asistir a esta reunión donde ya sabía la empresa que iba a tener esta entrevista con la misión. Quería resaltar ese punto. Medidas adoptadas por el Estado colombiano no tomó medidas para remediar los graves problemas de asociación. Recomendaciones de la OIT. La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar explícitamente que todos los trabajadores, sin distinción, incluidos los trabajadores de las cooperativas y de otras figuras contractuales, independientemente de la existencia de un vínculo laboral, puedan gozar de la garantía del convenio. Pasamos al segundo tema, que tiene que ver sobre negociación colectiva. Según el Ministerio de la Protección Social, hasta octubre del 2010 se había negociado un total de 175 convenciones colectivas y 197 pactos colectivos, cifras que corresponden al 62.5% y al 87.55% del total de convenciones y pactos que se depositaron en este ministerio en el 2008, año con el cual es necesario comparar, pues la mayoría de estos convenios tienen una vigencia de 2 años. Nosotros, dentro del informe está una tabla donde aparecen las convenciones desde el 2002 hasta el 2010 y vemos cómo se ha reducido lo que son las negociaciones colectivas, incrementándose lo que son los pactos colectivos, porque están usando figuras
como lo han dicho aquí los compañeros. Como se ve, la tendencia que mostraba la negociación colectiva en el 2010 era la misma que se habían observado en los años anteriores. Un debilitamiento sustancial, en particular de las convenciones colectivas, donde la presencia sindical puede garantizar algún grado de autonomía y de incidencia de los trabajadores, contrario a las figuras del pacto colectivo y del contrato sindical, donde la autonomía de los trabajadores y su capacidad para incidir en los resultados finales de la negociación son bastante limitados. A lo largo del 2010 se presentaron casos graves de políticas antisindicales, en lo que la patronal se ha opuesto a la organización sindical de los trabajadores y a la negociación colectiva, como los que se han presentado en el sector de transportes de valores, Sovesa, Prosegur, en el sector minero de La Guajira, en el Cesar, La Drummond, Chaneme, Comercial, Glencore, Carbones de la Jagua, en el sector petrolero, Gran Tierra de Energy, Esmeral Energy, multinacionales canadienses que explotan petróleo en el departamento de Putumayo, en la Brits Petroleum y en la Ocean, en el sector de las bebidas y de los alimentos, Coca-Cola, Sodeso, Proleche, Parmalat, Colechera, en el sector del transporte, Copetran, Tenoco, en el sector financiero, Banco de Bogotá, BBVA y en el sector de las flores. El mal ejemplo del Estado. También en el sector público la situación es grave, y no solo porque el Estado se haya negado a aplicar de manera integral los convenios 151 y 154 de la OIT, sino porque ni siquiera se aplica el decreto 535 del 2009, que supuestamente se creó para estimular procesos de concertación entre las administraciones de las entidades públicas y los sindicatos. Los casos de burla a la ley y de negligencia en el reconocimiento de derechos abundan en el sector público, pero a lo largo del 2010 fueron relevantes, entre otros, el caso de Bogotá, donde las negociaciones se dilataron por más de 9 meses, o en la Registraduría Nacional, donde se presentaron resistencias a la aplicación de leyes sobre nivelación salarial, o en la Universidad del Tolima, donde los directivos se opusieron a la negociación de un pliego presentado por el sindicato, o en el mismo Ministerio de la Protección Social, donde al término de la etapa de arreglo directo y sin que hubiera acuerdo alguno sobre las demandas de los trabajadores, la institución dilató innecesariamente la búsqueda de un acuerdo en la alcaldía municipal de Popayán, que se negó a discutir el pliego de peticiones presentado por Sintrenal, UNES, ACET, que agrupan a trabajadores del sector educativo. El decreto 535 del 2009, el Ejecutivo pidió el decreto 535 del 2009 que reguló la concertación de las condiciones de trabajo con el sector público, norma que no corresponde a la regulación de la negociación colectiva en ese sector, conforme a los convenios 151 y 154 de la OIT, ni tiene instrumentos jurídicos que hagan ejecutables las pocas materias que se puedan concertar. El decreto no tiene facilidades para los representantes de las organizaciones reconocidas de funcionarios públicos para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones durante sus horas de trabajo o fuera de ellas. Asimismo, tampoco prevé mecanismos independientes e imparciales establecidos para la solución de los conflictos que se planteen con motivo de la determinación de las condiciones de empleo en el marco del proceso de negociación colectiva. Un caso emblemático sobre violación a la negociación colectiva en el sector público es el de la Asociación Distrital de Educadores ADE, afiliada a la AFECODE,
la cual radicó un pliego de peticiones ante la Alcaldía Mayor del Distrito Capital desde el 30 de octubre del 2009, sin que a la fecha haya tenido solución. Lo anterior constituye un claro desborde en los tiempos para la negociación y desconoce la normatividad y el sentido de la misma, establecida por la OIT y la cual hace parte de la legislación nacional. Vamos a darle paso aquí a los casos que tenemos referente a la negociación colectiva.